Te depositan la quincena y por unas horas sientes paz. Respiras, ves el saldo en la app del banco y dices, ahora sí me voy a organizar. Pero pasan 2 o 3 días y empieza el desfile. Renta, comida, gasolina, luz, internet, tarjeta, pago del celular, una salida, una compra que según era pequeña, una transferencia que ni recordabas, una suscripción que sigues pagando aunque ya ni usas, y cuando vuelves a revisar tu cuenta aparece la misma pregunta de siempre. ¿En qué momento se fue todo? Y aquí viene la verdad incómoda. El dinero no se te fue por mala suerte. Se fue porque nadie te enseñó a dirigirlo. Te enseñaron a trabajar, a obedecer horarios, a sacar buenas calificaciones, a cumplir, a aguantar, a buscar estabilidad, pero casi nadie te enseñó qué hacer cuando por fin empezaras a ganar dinero. Y por eso hay adultos que ganan bien y viven ahogados. Personas con coche, celular nuevo, tarjeta de crédito, ropa decente, salidas los fines de semana, pero sin fondo de emergencia, sin inversión, sin retiro claro y sin saber cuánto dinero necesitan realmente para vivir tranquilos. Este video no es para hacerte rico rápido. Este video es para algo más importante, para que dejes de ser un adulto financieramente indefenso. Soy Tech Finanzas y aquí aprendemos finanzas en serio, sin humo. Y hoy vamos a hablar de educación financiera para adultos. Todo lo que debiste aprender antes de endeudarte, antes de comprar por impulso, antes de creer que mientras puedas pagarlo todo está bien y antes de descubrir que llegar a fin de mes no debería ser una hazaña. Esto es educación, no asesoría financiera. Pero si aplicas lo que vas a escuchar hoy, puedes empezar a cambiar tu relación con el dinero desde esta misma semana. Vamos a ordenar esto con 7 reglas de tío Alex. 7 reglas simples pero profundas. La primera, el dinero no desaparece, se fuga. La segunda, no todo lo que puedes pagar es algo que puedes permitirte. La tercera, la deuda de consumo no compra cosas, compra presión. La cuarta, antes de invertir, necesitas dejar de estar indefenso. La quinta, el presupuesto no te limita, te revela. La sexta, el interés compuesto puede ser tu empleado o tu verdugo. Y la séptima, la libertad financiera no empieza cuando eres millonario, empieza cuando tus decisiones dejan de estar secuestradas por la quincena. Empecemos por la primera regla. El dinero no desaparece, se fuga. Porque mucha gente dice, no sé en qué se me fue el dinero, como si el dinero tuviera patas, agarrara su maleta y se saliera de la cuenta bancaria sin avisar. Pero no, el dinero siempre deja rastro. El problema es que a veces no quieres mirar ese rastro porque te incomoda. Te incomoda darte cuenta de que no fue solo la renta, no fue solo el súper, no fue solo la gasolina. Fue el café de camino al trabajo, la comida por aplicación porque no te organizaste, el antojo de la tarde, la mensualidad del gimnasio al que no vas, la plataforma que no ves, la compra de me lo merezco, la salida que según iba a ser tranquila y terminó costando el doble. Y ojo, no se trata de vivir como castigo, no se trata de nunca salir, nunca comprar, nunca disfrutar. El problema no es darte un gusto. El problema es usar el dinero como anestesia. Hay gente que no gasta porque necesita algo. Gasta porque está cansada, gasta porque está frustrada, gasta porque tuvo una semana pesada, gasta porque siente que si trabajó tanto, al menos merece comprarse algo. Y ahí empieza una trampa silenciosa. Confundir recompensa con fuga. Regla de tío Alex. Lo que no mides, te domina. Si tú no sabes cuánto entra, cuánto sale y en qué se va, no tienes control financiero, tienes esperanza financiera. Y la esperanza no paga la tarjeta. Por eso el primer paso no es invertir, no es comprar CETES, no es abrir una cuenta en una casa de bolsa. El primer paso es ver tus números sin maquillaje. ¿Cuánto ganas realmente al mes, después de impuestos, descuentos, préstamos, nómina, comisiones o lo que aplique en tu caso? ¿Cuánto se va en gastos fijos? ¿Cuánto se va en comida? ¿Cuánto se va en transporte? ¿Cuánto se va en deuda? ¿Cuánto se va en cosas que ni siquiera recuerdas haber comprado? Porque aquí está una de las verdades más duras de la vida adulta.
ganar dinero no significa saber usar dinero. Hay personas que ganan poco y tienen orden, y hay personas que ganan mucho y viven con ansiedad financiera todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el problema no siempre es el ingreso. Muchas veces el problema es el flujo. El flujo de caja personal es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Si entra más de lo que sale, tienes margen. Si sale igual que lo que entra, estás en una cuerda floja. Y si sale más de lo que entra, aunque tengas buen sueldo, estás cavando un hoyo. Y ese hoyo tarde o temprano se llena con tarjetas, préstamos, pagos mínimos, adelantos, meses sin intereses mal usados y estrés. Mini resumen de esta primera regla. Tu dinero no se pierde, se filtra. Y mientras no sepas por dónde se filtra, cualquier aumento de sueldo solo hará que la fuga sea más grande. Ahora vamos a la segunda regla. No todo lo que puedes pagar es algo que puedes permitirte. Esta frase te puede ahorrar años de problemas, porque en México nos entrenaron para preguntar cuánto se paga al mes, no cuánto cuesta realmente. Y esa diferencia es enorme. Vas a comprar un celular y no te dicen te cuesta tanto, te dicen son tantos pesos al mes. Vas a comprar un coche y no te dicen primero cuánto te va a costar con intereses, seguro, placas, mantenimiento, gasolina, depreciación. Te dicen la mensualidad te queda en tanto. Vas a comprar muebles, pantalla, electrodomésticos, ropa, viaje, computadora y todo te lo convierten en pagos pequeños para que no duela. Pero los pagos chiquitos son peligrosos porque no parecen una cadena, parecen comodidad. Y cuando menos lo esperas, ya no tienes una compra financiada. Tienes 10 pagos pequeños comiéndose tu quincena. Aquí entra un concepto que muchos escuchan, pero pocos entienden bien. Activo y pasivo. Un activo es algo que mete dinero a tu bolsillo o que aumenta tu capacidad de generar valor. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Así de simple. Pero aquí viene el problema. Mucha gente cree que tiene patrimonio porque tiene cosas. Tiene coche, tiene pantalla, tiene celular, tiene muebles, tiene ropa, tiene objetos. Pero una cosa no es patrimonio si todos los meses te cobra por existir. Un coche que todavía debes, que pide gasolina, seguro, mantenimiento, verificación, placas, estacionamiento y además pierde valor con el tiempo, no necesariamente es un activo. Puede ser una herramienta útil, claro, si lo usas para trabajar, para moverte de forma necesaria, para generar ingresos o para ahorrar tiempo de manera inteligente, puede tener sentido. Pero si lo compraste para aparentar un nivel de vida que todavía no puedes sostener, entonces no es un activo, es una fuga elegante. Lo mismo con el celular más caro. Si lo usas para trabajar, producir, vender, grabar contenido, administrar tu negocio o generar dinero, puede ser una herramienta. Pero si solo lo compraste porque querías sentir que no te estabas quedando atrás y ahora estás pagando mensualidades con intereses o dejando sin fondo de emergencia tu cuenta, entonces no fue una inversión, fue una compra emocional disfrazada de necesidad. ¿Y la casa? Aquí hay que hablar con cuidado, porque en México la casa propia tiene un peso emocional muy fuerte. Para muchas familias, tener casa significa seguridad, estabilidad, orgullo, patrimonio, descanso. Y no está mal. El problema es repetir sin pensar que comprar casa siempre es la mejor inversión. No siempre. Una casa donde vives puede ser una gran decisión de vida, pero financieramente también trae costos: hipoteca, intereses, predial, mantenimiento, reparaciones, seguros, muebles, servicios, trámites. Se vuelve activo en sentido financiero cuando genera flujo positivo. Por ejemplo, si la rentas y después de pagar todos los gastos todavía te deja dinero. Pero si tú vives ahí, puede ser patrimonio, puede ser estabilidad, puede ser una buena decisión familiar, pero no necesariamente es un activo que te genere dinero cada mes. Regla de tío Alex: no confundas tener cosas con tener riqueza. La riqueza no se mide por lo que presumes, se mide por lo que conservas, lo que crece y lo que te da opciones. Mini resumen de esta segunda regla. Antes de comprar algo, no preguntes solo si puedo pagarlo. Pregunta: ¿esto me acerca
o me aleja de mi tranquilidad financiera. Porque muchas compras caben en tu mensualidad, pero no caben en tu futuro. Ahora vamos a la tercera regla. La deuda de consumo no compra cosas, compra presión. Y esta parte es importante porque mucha gente le tiene miedo a la palabra deuda, pero no toda deuda es igual. Hay deuda que puede ayudarte a construir y hay deuda que te consume. Una cosa es endeudarte para adquirir una herramienta que aumenta tus ingresos, para una inversión bien calculada, para educación útil, para un negocio con números claros o para una propiedad que tiene sentido dentro de tu situación. Y otra muy diferente es endeudarte para pagar cenas, ropa, viajes, electrónicos, salidas, gustos, antojos y una versión de ti mismo que todavía no puedes sostener. La tarjeta de crédito no es mala, lo peligroso es usarla como extensión de tu sueldo. Porque cuando tú gastas con tarjeta sin tener el dinero para liquidar el total, no estás comprando con dinero, estás comprando con tu futuro. Estás trayendo al presente dinero que todavía no has ganado. Y eso se siente cómodo al principio, hasta que la deuda empieza a cobrarte renta dentro de tu vida. El pago mínimo es una de las trampas más caras del sistema financiero. Te hace sentir que estás cumpliendo porque pagaste lo mínimo requerido, pero muchas veces apenas estás alimentando a la deuda para que siga viva. Es como si tu deuda fuera un monstruo y cada mes le dieras de comer solo para que no se muera, pero tampoco desaparezca. Y mientras más tiempo pasa, más intereses pagas, más presión sientes y menos margen tienes para construir algo real. Aquí también entran los meses sin intereses. No son malos por sí mismos. Bien usados pueden ayudarte a administrar una compra necesaria. Pero mal usados se vuelven una forma elegante de saturar tu futuro. Porque el problema no es comprar algo a meses. El problema es tener tantos meses sin intereses abiertos que tu ingreso futuro ya está comprometido antes de llegar. La quincena cae y ya viene cansada, ya viene mordida, ya viene repartida entre pagos que decidiste hace meses cuando estabas emocionado, impulsivo o confiado. Regla de tío Alex. Si tu yo del futuro pudiera hablarte, muchas veces te diría, no me sigas aventando tus compras. Y es que la deuda de consumo no solo afecta tus números, afecta tu mente, te cambia el humor, te vuelve más ansioso, te hace aceptar trabajos que odias porque no puedes arriesgarte, te hace aguantar malos tratos porque necesitas pagar, te hace posponer decisiones importantes porque estás ocupado sobreviviendo a tus propias mensualidades. Por eso salir de deuda no es solo una meta financiera, es recuperar oxígeno. ¿Cómo se empieza? Primero, deja de agrandar el hoyo. Esto parece obvio, pero mucha gente quiere salir de deudas sin dejar de usar la tarjeta para lo mismo que la endeudó. Es como querer secar una inundación sin cerrar la llave. Segundo, anota todas tus deudas. ¿Cuánto debes? ¿A quién? ¿Cuánto pagas al mes? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es el pago mínimo? ¿Y cuál es el saldo total? Sí, puede doler, pero la deuda en la cabeza siempre se siente más caótica que la deuda en papel. Tercero, elige una estrategia. Matemáticamente la avalancha suele ser muy eficiente. Pagas mínimos en todas y atacas primero la deuda con mayor tasa de interés. Emocionalmente, a algunas personas les funciona la bola de nieve. Atacan primero la deuda más pequeña para ganar motivación. Lo importante no es discutir cuál método suena más bonito. Lo importante es elegir uno y cumplirlo. Mini resumen de esta tercera regla. La deuda de consumo no te da libertad. Te adelanta placer y te cobra tranquilidad. Y un adulto financiero aprende a distinguir entre crédito inteligente y crédito por impulso. Ahora vamos a la cuarta regla. Antes de invertir, necesitas dejar de estar indefenso. Y aquí mucha gente se equivoca. Quiere empezar a invertir sin fondo de emergencia. Quiere comprar acciones, criptos, ETFs, CETES o lo que vio en internet, pero si mañana se le descompone el coche, se enferma, pierde un cliente, le bajan las horas, lo corren del trabajo o tiene una emergencia familiar, tiene que endeudarse.
Eso no es estrategia. Eso es construir un segundo piso sin cimientos. El fondo de emergencia es el dinero que no está para presumirse, no está para crecer rápido, no está para tomar riesgos y no está para gastarse en vacaciones. El fondo de emergencia es defensa personal financiera. Es el muro que se pone entre un imprevisto y tu tarjeta de crédito. Y aquí quiero que lo entiendas bien. Un fondo de emergencia no te hace rico, pero evita que un problema normal se convierta en una crisis financiera. La vida adulta tiene imprevistos. No es pesimismo, es realidad. Se descompone algo, te enfermas, sube un gasto, cambia tu trabajo, llega un pago que no esperabas, un familiar necesita apoyo, el coche pide reparación, la casa pide arreglo, y si cada imprevisto te obliga a endeudarte, entonces no tienes un problema de suerte, tienes un problema de preparación. ¿Cuánto necesitas? Una meta razonable es empezar con un mini fondo de emergencia. No te abrumes pensando desde el día 1 en 6 meses completos. Quedarte con eso es una receta para el aburrimiento. Empieza con una primera meta. 1,000 pesos, 3,000, 5,000, 10,000, dependiendo de tu realidad. La primera meta es romper el ciclo de que cualquier cosa te mande a la tarjeta. Después puedes avanzar hacia 1, 3 o 6 meses de gastos esenciales. Y escucha bien, gastos esenciales, no tu ingreso completo. Es decir, cuánto necesitas para sobrevivir con lo básico. Renta o hipoteca, comida, servicios, transporte, medicinas, pagos indispensables. No estamos hablando de mantener todos tus gustos durante una crisis. Estamos hablando de proteger tu vida básica. ¿Dónde se guarda? En un lugar seguro, líquido y separado. Líquido significa que puedas acceder a él si hay emergencia. Seguro significa que no debe estar en algo que pueda caer fuerte justo cuando lo necesitas. Separado significa que no debe estar mezclado con el dinero de uso diario, porque si lo ves todos los días, tarde o temprano te vas a inventar una emergencia. Y no, una oferta no es emergencia, un viaje no es emergencia. Cambiar de celular porque ya te aburriste no es emergencia. Regla de tío Alex: el fondo de emergencia no es dinero esperando gastarse, es dinero protegiendo tu paz. Mini resumen de esta cuarta regla: antes de perseguir rendimiento, compra estabilidad. Porque si no tienes fondo de emergencia, cualquier inversión que hagas puede terminar vendiéndose en el peor momento para cubrir un problema que debiste prever. Ahora vamos a la quinta regla. El presupuesto no te limita, te revela. Mucha gente odia la palabra presupuesto porque la asocia con castigo. Cree que presupuestar significa decirle no a todo, vivir apretado, no salir, no comprar nada. Pero un presupuesto bien hecho no es una cárcel, es un mapa. Te dice a dónde va tu dinero y te obliga a decidir si ese destino tiene sentido. Porque aquí está el punto. Tu dinero siempre se va a ir a algún lado. La pregunta es si se va por decisión o por descuido. Si no tienes presupuesto, tu dinero obedece al impulso del día. Si tienes presupuesto, tu dinero obedece a tus prioridades. Y eso cambia todo. Puedes usar una regla simple como base. Separar tu dinero en necesidades, deseos, deuda, ahorro e inversión. No necesitas hacer una hoja de cálculo de contador desde el primer día. Necesitas claridad. Necesidades: renta, comida, transporte, servicios, salud, obligaciones básicas. Deseos: salidas, gustos, entretenimiento, compras no esenciales. Deuda: tarjetas, préstamos, créditos. Ahorro: fondo de emergencia, metas de corto plazo. Inversión: dinero que trabaja para el futuro. Lo importante es que cada peso tenga trabajo, porque cuando el dinero no tiene trabajo, se vuelve disponible para cualquier antojo, y los antojos son expertos en parecer urgentes. Ahora, la regla 50-30-20 puede servir como referencia. 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro e inversión. Pero seamos realistas,
En México muchas personas no pueden aplicar eso perfecto desde el inicio, porque la renta subió, el súper está caro, el transporte pesa, la deuda aprieta o el ingreso no alcanza. Entonces no uses la regla como látigo, úsala como brújula. Si hoy no puedes ahorrar 20%, empieza con 1%, 3%, 5%, lo que puedas sostener. Pero empieza, porque el hábito de pagarte primero vale más que esperar el momento perfecto. Y aquí entra una idea clave. Pagarte primero no significa gastar en ti primero. Mucha gente escucha "págate primero" y piensa "me compro algo porque trabajé mucho". No. Pagarte primero significa separar dinero para tu futuro antes de que el mundo se lo lleve. Antes de la salida, antes del antojo, antes de la compra emocional, antes de decir, al final veo cuánto sobra. Porque si ahorras lo que sobra, casi nunca va a sobrar. Regla de tío Alex. Tu futuro no puede vivir de sobras. Tienes que ponerlo en la lista de pagos obligatorios. Así como pagas luz, renta, internet o tarjeta, también te pagas a ti, aunque sea poco, aunque empieces con 100 pesos, aunque te dé pena. No estás compitiendo contra nadie, estás construyendo el músculo. Mini resumen de esta quinta regla. El presupuesto no te quita libertad, te muestra cuánto de tu libertad ya estaba comprometida, y cuando lo ves claro, puedes empezar a recuperarla. Ahora vamos a la sexta regla. El interés compuesto puede ser tu empleado o tu verdugo. Esta es una de las leyes más importantes del dinero. Y no necesitas fórmulas complicadas para entenderla. El interés compuesto significa que el dinero genera rendimiento y luego ese rendimiento también genera rendimiento. Es una bola de nieve. Pero hay dos bolas de nieve posibles. Una rueda a tu favor cuando inviertes. La otra rueda contra ti cuando te endeudas. Cuando estás endeudado con intereses altos, el interés compuesto trabaja para el banco, para la financiera, para la tienda, para quien te prestó. Mientras duermes, la deuda crece. Mientras trabajas, la deuda crece. Mientras haces pagos mínimos, la deuda sigue ahí, respirando. Pero cuando inviertes de forma constante, el interés compuesto empieza a trabajar para ti. No de forma mágica, no de un día para otro, no como prometen los vendedores de humo. Trabaja lento al principio, casi aburrido. Pero con el tiempo, si eres constante, empieza a notarse. Y aquí está la parte que muchos adultos aprenden demasiado tarde. En finanzas, el tiempo pesa más de lo que crees. Empezar con poco temprano puede ser más poderoso que empezar con mucho demasiado tarde. Por eso no necesitas esperar a ganar muchísimo para comenzar. Necesitas comenzar para entrenarte. En México hay instrumentos que pueden ayudarte a dar primeros pasos de forma más ordenada. CETES, por ejemplo, pueden servir para metas conservadoras, para entender renta fija, para guardar dinero con bajo riesgo relativo y para no dejar todo inmóvil en una cuenta donde la inflación se lo va comiendo. Pero escúchame bien. CETES no son para hacerte rico, son para que tu dinero deje de estar dormido y para que aprendas disciplina financiera. También está tu Afore. Mucha gente la ignora porque la siente lejana, aburrida o confusa, pero tu retiro no se improvisa a los 55. Si eres adulto, necesitas saber en qué Afore estás, cuánto tienes, cuánto se está aportando, qué rendimientos ha tenido, qué comisiones cobra y si puedes hacer aportaciones voluntarias. No porque la Afore sea la solución completa para todos, sino porque es una pieza del juego, y un adulto financiero no abandona piezas del juego por flojera. También existen fondos de inversión, ETFs, acciones, bienes raíces, negocios, educación productiva, herramientas para aumentar ingresos, pero el orden importa. Primero, entiendes tu flujo. Luego, controlas deuda mala. Luego, haces fondo de emergencia. Luego, empiezas a invertir de acuerdo con tus objetivos, plazo y tolerancia al riesgo. Porque invertir sin entender para qué inviertes es como subirte a un camión sin preguntar a dónde va.
Puede moverse, sí, pero tal vez no te lleva a donde querías. Y aquí entra la inflación. La inflación es ese enemigo silencioso que hace que con el mismo dinero compres menos cosas con el paso del tiempo. No necesitas entender una gráfica complicada. Lo sientes cada vez que vas al súper y dices, antes con esto me alcanzaba para más. Lo sientes en la renta, lo sientes en la comida, lo sientes en la gasolina, lo sientes en los servicios. Por eso guardar dinero debajo del colchón o dejarlo años parado en una cuenta sin rendimiento puede sentirse seguro, pero en realidad puede estar perdiendo poder de compra. No pierdes billetes, pierdes capacidad. Y esa es una pérdida más silenciosa pero muy real. Regla de tío Alex: ahorrar es defender dinero del impulso. Invertir es defenderlo del tiempo. Necesitas ambas cosas: ahorrar para tener control, invertir para que tu dinero no se quede congelado mientras la vida sube de precio. Mini resumen de esta sexta regla: el interés compuesto no es magia, es dirección más tiempo. Si estás del lado de la deuda, te aplasta. Si estás del lado de la inversión constante, te empuja. Ahora vamos a la séptima regla. La libertad financiera no empieza cuando eres millonario. Empieza cuando tus decisiones dejan de estar secuestradas por la quincena. Mucha gente piensa que libertad financiera significa yates, mansiones, relojes caros, vivir viajando, no volver a trabajar jamás. Esa imagen vende mucho, pero confunde. Libertad financiera, en una versión más realista, significa tener suficiente estabilidad, activos, ahorro, inversión e ingresos para que el dinero deje de decidir por ti en cada momento. Significa poder decir no a una mala oportunidad porque no estás desesperado. Significa poder enfrentar una emergencia sin destruirte. Significa poder cambiar de trabajo con más calma. Significa poder ayudar a tu familia sin hundirte. Significa poder dormir sin estar calculando si la tarjeta pasa mañana. Y sí, en niveles más avanzados, libertad financiera puede significar que tus inversiones o ingresos pasivos cubren tus gastos. Pero no empieces por la fantasía, empieza por bajar dependencia. Porque depender de una sola fuente de ingreso es un riesgo enorme. Si todo depende de tu salario, un despido te mueve el piso. Si todo depende de un cliente, perderlo te golpea. Si todo depende de un negocio, una mala temporada te presiona. La meta no es abandonar tu ingreso activo de golpe. La meta es construir margen, una segunda fuente pequeña, una habilidad que puedas monetizar, una inversión constante, un fondo sólido, una deuda menos, un gasto fijo reducido, una aportación voluntaria, un proyecto que con el tiempo pueda producir. La libertad empieza con opciones, y las opciones se construyen antes de necesitarlas. Aquí también hay que hablar de retiro, porque muchos adultos viven como si el retiro fuera problema de otra persona, como si el yo de 65 años fuera un desconocido. Pero ese eres tú. Eres tú con más años, con menos energía, con otras necesidades y probablemente con menos ganas de depender de hijos, familia, gobierno o suerte. Y si hoy te cuesta ahorrar con ingreso activo, imagínate cuando ya no tengas el mismo ingreso. Por eso la educación financiera para adultos no es un lujo, es responsabilidad personal. No porque todo dependa de ti, porque claro que hay condiciones difíciles, sueldos bajos, inflación, vivienda cara, problemas del país y muchas cosas que no controlas. Pero justamente porque hay muchas cosas que no controlas, necesitas controlar mejor las que sí. Tus gastos, tus deudas, tus hábitos, tus compras impulsivas, tu fondo de emergencia, tu aprendizaje, tu capacidad de generar más, tu manera de decidir. Regla de tío Alex: no eres culpable de no haber aprendido antes, pero sí eres responsable de no seguir ignorándolo ahora. Y esto es importante, no se trata de sentir vergüenza. Mucha gente llega a la vida adulta sin educación financiera porque nadie se la dio. En casa no se hablaba de dinero o solo se hablaba con estrés. En la escuela no se enseñaba cómo usar una tarjeta, cómo leer un estado de cuenta, cómo funciona una tasa, cómo hacer un presupuesto, cómo prepararte para el retiro, cómo invertir sin caer en fraudes, y luego el sistema te suelta al mundo con bancos, créditos, promociones, apps, pagos diferidos, meses sin intereses, préstamos rápidos, inflación, impuestos, renta, hipoteca, afore, seguros, y espera que aprendas a golpes. Pero aquí está el punto.
sí puedes aprender, sí puedes ordenar, sí puedes corregir. No en una semana, no con motivación de 3 días, no con un video milagroso, pero sí con reglas simples aplicadas durante suficiente tiempo. La educación financiera real no es saber palabras sofisticadas, es tomar mejores decisiones cuando nadie te está viendo, es no comprar algo solo porque puedes pagarlo hoy, es revisar tus números aunque te incomoden, es pagar más del mínimo aunque duela, es separar ahorro antes de gastar, es construir un fondo aunque sea lento, es invertir con paciencia y no por moda, es entender que tu dinero debe servirle a tu vida, no a tu ansiedad. Ahora vamos a la tarea. Y quiero que la hagas hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando llegue la siguiente quincena. Hoy. Te va a tomar entre 10 y 15 minutos. Primero, abre tu app bancaria o revisa tus movimientos del último mes. No para juzgarte, para verte con claridad. Segundo, anota cuánto dinero entró realmente, no lo que crees que ganas, lo que entró. Tercero, anota tus gastos fijos, renta, servicios, transporte, comida básica, pagos obligatorios. Cuarto, anota cuánto pagaste en deudas, tarjetas, préstamos, créditos, mensualidades. Quinto, detecta 3 fugas, solo 3. No intentes cambiar toda tu vida hoy. 3 fugas, una suscripción, una compra repetida, un gasto emocional, una salida que se salió de control, algo que puedas reducir. Sexto, separa una cantidad pequeña para tu mini fondo de emergencia. Puede ser poco, pero que exista, porque lo que hoy parece poco, mañana se vuelve hábito. Séptimo, escribe una regla personal de dinero. Una frase sencilla que vas a respetar durante los próximos 30 días. Por ejemplo, no compro nada a meses si no puedo pagarlo completo. O cada vez que me paguen, primero separo ahorro. O no uso la tarjeta para comida por impulso. O antes de comprar algo caro, espero 48 horas. Esa regla es tu primera línea de defensa. Porque la educación financiera no empieza cuando entiendes todo, empieza cuando cambias una decisión. Y ahora quiero cerrar con esto. Tal vez nadie te enseñó dinero a tiempo, tal vez aprendiste a punta de errores, tal vez ya te endeudaste, tal vez ya compraste cosas que no debiste, tal vez te da coraje pensar en lo que pudiste haber hecho antes. Pero no uses esa culpa como excusa para quedarte igual. Úsala como punto de partida. Porque el mejor momento para aprender esto fue antes de tu primera tarjeta, antes de tu primer crédito, antes de tu primera deuda grande. Pero el segundo mejor momento es hoy. Si este video te hizo ver una fuga, una deuda, un hábito o una decisión que necesitas corregir, escríbeme en comentarios. ¿Cuál es la regla de dinero que más te urgía aprender? Y si llegaste hasta aquí, comenta educación financiera, para saber que este tema sí lo trabajamos en serio. Suscríbete a Tech Finanzas, porque aquí no venimos a vender humo, venimos a entender el dinero como adultos, con reglas, con claridad y con acciones que puedas aplicar en México. Y te recomiendo ver el siguiente video sobre cómo salir de deudas sin sentir que tu vida se detiene, porque si hoy entendiste las reglas del juego, el siguiente paso es dejar de jugar con el banco en contra. Nos vemos en el próximo video.